Un maestro chino del Kung Fu que acaba de contraer una enfermedad incurable viaja a Estados Unidos para asegurarle un futuro a su hijo, pero al ver que sus compatriotas eran discriminados, él terminará recurriendo a la violencia para defender el honor de las artes marciales. Por eso hoy, Ip Man 4, el final. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza en Hong Kong con nuestro protagonista Ip Man recibiendo la noticia de que no le faltaba mucho para reunirse con su esposa en el más allá, y un tiempo después un afroamericano parecido a Jimi Hendrix visita su escuela de Kung Fu para decirle que su discípulo lo esperaba en Norteamérica. Y aunque el maestro rechazaba la invitación, el Hendrix igualmente deja el pasaje de avión por si acaso, y más adelante vemos que el hijo de Ip Man utiliza las enseñanzas de su padre para provocar pleitos, y por eso el director le pide a nuestro protagonista que se busque un nuevo colegio para el muchacho. Así que después de conocer a un médico que estudió en el extranjero, el maestro recibe en su casa a un amigo para que cuide a su hijo mientras él se encargaba de buscar un nuevo colegio en Estados Unidos, pero el joven comienza a discutir al estar en desacuerdo hasta que su padre decide callarlo a la fuerza. Entonces Ip Man llega a San Francisco, en donde se reúne con un viejo amigo que lo lleva a conocer una asociación de inmigrantes en el barrio chino, pero luego de reencontrarse con un rostro conocido, nuestro protagonista descubre que el líder del sitio llamado Wan no estaba muy contento con su visita. Así que después de las presentaciones, en eso Wan le exige a su invitado que hable con su famoso discípulo para que deje de enseñarle el Kung Fu a los estadounidenses, ya que según los miembros de la asociación, por ese motivo se estaba rompiendo la regla sagrada de proteger las tradiciones chinas. Pero cuando Ip Man se ve obligado a tomar una taza de té aceptando las exigencias de su anfitrión, enseguida él demuestra su desacuerdo iniciando una tensa disputa de fuerza y tenacidad con su oponente, hasta que el cristal termina cediendo mientras el maestro decide alejarse muy malhumorado. Más tarde nuestro protagonista es llevado por su amigo hacia el hotel, en donde platican sobre la persona que puede ayudarlo a encontrar un colegio para su hijo, y luego el maestro llama a su casa para intentar hablar con el muchacho, el cual termina dejando a su viejo con las ganas de tener una conversación. La cuestión es que mientras que el líder de la asociación se reúne con su hija Jonah, actuando como padre demasiado estricto, por otro lado Ip Man acompaña a su amigo para conocer a la persona que iba a conseguirle un colegio a su hijo, aunque al final resulta que al tipo no le agradaban para nada los asiáticos. Al rato nuestro protagonista acude a un espectáculo de Kung Fu para reencontrarse con su discípulo, quien resultó ser nada menos que el legendario actor Bruce Lee, el cual terminó ofreciendo una demostración de su increíble fuerza para impresionar al público a excepción de un grupo de karatecas. Entonces Ip Man aprovecha una reunión con su discípulo para pedirle ayuda con el colegio de su hijo, y luego de que aparezcan los estudiantes de Bruce, incluyendo al Hendrix, en eso el maestro conoce a un sargento llamado Hartman que planea aplicar las técnicas del Kung Fu en el ejército estadounidense, hasta que de repente aparecen un grupo de karatecas buscando problemas, los cuales enseguida aprenden que cometieron un grave error al meterse con la persona menos indicada para provocar una pelea, y luego Lee se ve involucrado en un duelo al estilo Street Fighter con un campeón del karate. Pero a pesar de la diferencia de tamaño, Bruce apenas se esfuerza en darle una paliza al grandulón, y aunque el karateca saca de la nada un arma ninja para intentar igualar la pelea, al final el actor termina demostrando que es una verdadera leyenda de las artes marciales, ganándose el respeto de su rival. Así que después de recibir la carta de recomendación, al día siguiente Ip Man decide probar suerte en un colegio en donde Jonah se destaca en un ensayo con las porristas gracias a su entrenamiento en el Kung Fu, y por eso ella se gana el puesto de animadora principal, provocando la envidia de una rubia. Pero al mismo tiempo que el maestro descubre que todavía necesitaba una recomendación de la Asociación Benéfica China para que acepten a su hijo, por otro lado Jonah recibe insultos racistas por parte de la rubia envidiosa, hasta que la deja callada al recordarle que ella también desciende de inmigrantes. Por eso la rubia acude a la ayuda de su novio y unos amigotes para que le den su merecido a la pobre chica, mientras Ip Man observaba que nadie del colegio interviene en el pleito, pero cuando la asiática estaba a punto de perder su cabello, en eso el maestro decide defenderla a pesar de que ya era muy tarde. Entonces Jonah regresa a su casa acompañada de su nuevo amigo para revelarle que ella era la hija del líder de la Asociación Benéfica China, al mismo tiempo que la rubia se reúne con su madre haciéndose la víctima por el supuesto ataque de la asiática, y por eso la mujer termina llamando a su esposo policía. Sin embargo, cuando Jonah se reúne con su padre pidiéndole ayuda para su nuevo amigo, enseguida Wan se pasa de severo al regañarla por meterse en otra pelea, hasta que nuestro protagonista intenta defenderla, aunque enseguida el maestro decide marcharse al ver que el tipo era un cabeza dura. Pero antes de que Ip Man se termine alejando, en eso el líder de la asociación le invita a zanjar diferencias con un duelo mano a mano, y entonces los hombres comienzan un verdadero duelo de maestros del Kung Fu, en el cual al anfitrión no le preocupaba destruir los muebles de su casa. Así que luego de un intercambio de golpes con un nivel de
de destreza increíble, en eso la equilibrada contienda sufre de una inesperada interrupción de la que todos consiguen salir ilesos y acto seguido Wan termina invitando a su rival a finalizar el duelo durante el Festival de Otoño. Por su parte, IP Man le responde que era mejor permanecer unidos para defenderse juntos de los ataques racistas y por eso el líder se queda pensativo mientras el maestro se aleja recordando a su hijo, aunque más tarde él vuelve a fracasar en un nuevo intento de conversar por teléfono con el joven. La cuestión es que en un cuartel del ejército vemos al sargento Hartman llevando lo necesario para enseñar el Kung Fu a los soldados, al mismo tiempo que otro sargento llamado Jets actuaba como un maldito racista al menospreciar a un recluta por su color de piel después de fallar en su entrenamiento de karate. Acto seguido, Jets se reúne con el sargento asiático para burlarse de él por su pésima idea de enseñar Kung Fu en el ejército, pero al final el sargento racista decide darle una oportunidad a su colega después de derrotar al sensei de karate en un duelo de estilos de artes marciales. Entonces vemos que Hartman tiene problemas para defenderse de las patatas voladoras del karateka hasta que termina perdiendo después de un movimiento bastante sucio y por eso Jets lo humilla obligándolo a hacer un entrenamiento riguroso para que se olvide de su idea de enseñar Kung Fu. Por otro lado, Jonak visita a nuestro protagonista para entregarle una carta de recomendación falsa que enseguida el maestro decide romper y luego la chica recibe por parte de su amigo el consejo de dejar de lado su rutina de artes marciales para lucir sus movimientos de porrista en el Festival de Otoño. Así que mientras la rubia se reúne con su padre policía para pedirle que eche a patadas a todos los inmigrantes chinos del país, por su parte Hartman logra convencer a un oficial superior para enseñar Kung Fu en el ejército y por eso el sargento Jets termina recibiendo con desagrado la noticia. Pero como el sargento racista no quería saber nada con algo proveniente de otro país, enseguida le pide a su amigo sensei que les dé una lección a los chinos demostrándoles que sus artes marciales no sirven para nada, olvidando el detalle de que el karate también proviene de Asia. Y entonces termina llegando al Festival de Otoño en el barrio chino donde IP Man vuelve a verse con su joven amiga, mientras Wan se encontraba ocupado redactando una carta de recomendación hasta que justo aparece el padre de la rubia para arrestarlo por usar la L en lugar de la R en su credencial de identidad. Mientras tanto, el sensei karateka irrumpe en el festival para demostrar la superioridad de su arte marcial con el viejo truco de la pila de ladrillos y por eso un viejo maestro del Kung Fu decide retar al tipo, pero al final solo termina haciendo el ridículo provocando la vergüenza del sargento Hartman. Así que después de vencer fácilmente a otro tipo, vemos que el sensei no le preocupaba contenerse a la hora de enfrentarse a una maestra del Kung Fu a la que estaba a punto de derrotar, hasta que justo aparece nuestro protagonista para encargarse de defender el honor de todos sus compatriotas. Entonces IP Man ofrece un espectáculo a todos los presentes en el festival humillando al sensei para darle su merecido por andar de presumido, pero luego de terminar con la paliza al karateka, al final el clima de la alegría se interrumpe cuando avisan a Jonak que su padre fue arrestado. Y mientras Jets descubría que su amigo fue humillado por los chinos, por su parte el padre de la rubia les avisa a sus hombres que se preparen para arrestar a los asiáticos y por eso el Hendrix, que también era policía, le advierte al grupo de nuestros protagonistas que se mantengan alejados del barrio chino. Entonces uno de los asiáticos llama a sus colegas de la asociación para advertirles del peligro hasta que justo aparece el sargento racista para repartir patadas a todos los presentes y luego IP Man aparece en el sitio justo a tiempo para alejarse con sus compatriotas antes de que los policías lleguen para arrestarlos. Por otro lado, Jonak escucha a Jets pidiéndole al policía que le permita propinarle un castigo al líder de la asociación china y por eso la chica hace lo que puede para suplicar piedad hasta que su padre la regaña por humillarse delante del enemigo para luego aceptar batirse a duelo con el militar. Entonces Wan es llevado al cuartel militar en donde el sargento racista llama a todos sus reclutas para que presencien el espectáculo. Al final vemos que el asiático es capaz de ofrecer una pelea bastante digna. Sin embargo, Jets resulta ser un hueso muy difícil de roer y por eso logra revertir la pelea a pura fuerza bruta, y aunque el asiático tampoco piensa darse por vencido a pesar de las súplicas de Hartman, después de un intenso combate, vemos que el maldito sargento racista logra salirse con la suya. Por otro lado, en el gimnasio de Bruce Lee, los miembros de la asociación se quejan de la discriminación que sufren por ser asiáticos, hasta que en un momento el actor recibe un llamado de Hartman para descubrir que Wan se encontraba hospitalizado por culpa de la brutal paliza recibida. Y mientras Jonak se lamentaba por el estado de salud de su papito, por su parte IP Man decide resolver de una vez por todas las cosas con su hijo después de revelarle que no le quedaba mucho tiempo de vida, hasta que le termina prometiendo que volverían a verse después de resolver un asunto importante. Así que después de dejar llorando a su hijo, nuestro protagonista le pide a Hartman que lo lleve hasta el cuartel, y a pesar de que Jonak no quería verlo sufriendo el mismo destino
destino que su padre, el maestro le explica que su estricto sentido de justicia no le permitía permanecer con los brazos cruzados. Entonces AP Man acompaña al sargento hasta el cuartel en donde Jet seguía balbuceando sus palabras intolerantes con los extranjeros hasta que justo llega nuestro héroe para enseñarle al sargento malnacido que los asiáticos no son personas inferiores, retándolo a comenzar el combate definitivo. Y aunque el maestro usa su enorme destreza para soportar los feroces ataques del sargento, en eso vemos que las cosas se complican por culpa de la letal enfermedad de nuestro protagonista, hasta que finalmente los comentarios racistas de Jets terminan funcionando como su impulso para seguir peleando. Pero cuando parecía que AP Man se encontraba en una posición poco favorable, enseguida él logra reponerse dejando gravemente herido a su oponente, y entonces el maestro coloca el punto final a la intensa pelea para ganarse el respeto de todos los soldados que estaban hartos de su sargento racista. Más adelante vemos que nuestro protagonista termina amigándose con Wan mientras recibe la carta de recomendación para su hijo, y luego de recibir una ración de comida chatarra estadounidense por parte de Jonah, el maestro regresa a su país natal para tener un esperado reencuentro emotivo. Así que para reconciliarse, AP Man le pide a su hijo que lo filme demostrando cómo se debe entrenar para ser un maestro del Kung Fu, mientras repasamos varios momentos valiosos en la vida de nuestro héroe, hasta que finalmente aparece Bruce Lee en un funeral para darle el último adiós a su gran maestro. Eso fue IP Man 4, el final. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.